psicorosti, tu espacio psi. Hoy, en Clínica de la Ficción, llega a mi consultorio un paciente complejo, Park Dong-hoon. Su motivo de consulta no viene expresado en palabras. De hecho, el silencio es lo que más pesa en él. Lo vemos en su caminar lento, en su mirada perdida en el metro y sobre todo en ese cigarrillo que se pone en la boca, pero nunca se anima a encender. ¿Qué nos dice un hombre que se priva hasta el más pequeño de los alivios? ¿Qué estructura sostiene a alguien que parece estar esperando un permiso que nunca llega? Park Dong-hoon es un ingeniero estructural. Se gana la vida detectando grietas en edificios, asegurando que nada se derrumbe. Pero mientras salva construcciones ajenas, su propia estructura subjetiva está llena de fisuras. Es el hijo ejemplar, el hermano que sostienen los otros, el empleado leal. Pero ese cumplir tiene un costo. Su deseo está muerto. Como ese cigarrillo que no se enciende, su vida es una potencia que no llega a ser acto, atrapada en una compulsión a la repetición de sostener lo insostenible. Park Dong-hoon es la encarnación de la neurosis de destino. Él es el hermano exitoso, el que tiene el título, el sueldo y la estructura. Pero analicemos su corporalidad. Camina encorvado, como si cargara un mundo que no le pertenece. No es solo su espalda, es su cara que parece haber olvidado cómo se gesticula el deseo. Dong-hoon tiene la cara del deber, es la cara de alguien que ya no espera nada del mundo, solo que el mundo no se le caiga encima. El sonido de sus pasos pesados en el metro, volviendo a una casa donde el silencio no es paz, sino distancia. En psicoanálisis, a veces vemos sujetos que han sacrificado su subjetividad para sostener el ideal de otros. Él no vive, él cumple, a costa de enterrar su propio deseo. ¿Qué sucede cuando la responsabilidad se vuelve una cárcel? Su rito de ir a beber todas las noches con sus hermanos no es un festejo. Es el único momento donde el peso de la ley familiar se afloja un poco. Hay una frase que resuena y que Dong-hoon suele decirse a sí mismo, casi como un mantra de supervivencia. Si tú no lo consideras algo importante, los demás tampoco lo harán. Es su manera de anestesiar el dolor, de decir que su herida no cuenta. Pero aquí está el error de cálculo de su estructura. Lo que no se considera importante sigue carcomiendo por dentro. Pero como bien sabemos en la clínica, una fisura que no se atiende, tarde o temprano, termina comprometiendo toda la estructura. Él es un experto en estabilidad externa, pero vive en un constante riesgo de derrumbe subjetivo. Hay un gesto en Dong-hoon que se repite y nos dice mucho de su estructura. Compra el paquete, se pone el cigarrillo en la boca, pero nunca lo enciende. Lo tira. Es un ritual fallido. Representa al hombre que tiene prohibido incluso el más pequeño y nocivo de los placeres. Es la compulsión a la repetición, en su estado más puro. Intenta una vida de descarga, pero su mandato interno de perfección y sacrificio es tan feroz que ni siquiera se permite ese alivio. Solo cuando Xian entra en su vida y esa estructura se agrieta, él puede finalmente quemar algo de ese mandato. Lo interesante en Dong-hoon es su silencio. No es un hombre que no tenga nada que decir, es un hombre que ha decidido no decir para no derrumbar la frágil estabilidad de su entorno. Su esposa lo engaña, su jefe lo desprecia, y él lo procesa todo desde una resignación melancólica. Pero hay un momento donde el silencio se rompe. Caminando con sus compañeros, deja caer una confesión que es un abismo. Siento que nací en el lugar equivocado. No es que naciera en el país equivocado, es que no debí haber nacido en este mundo. Aquí aparece lo que en psicoanálisis llamamos el deseo muerto. Él no está pidiendo ayuda, está constatando una falla en su origen. Él no habita el mundo, él lo soporta. Es la corteza de vida que se volvió tan rígida que terminó asfixiando al sujeto. Para Dong-hoon, existir es un trámite pesado
que debe cumplir con honor aunque no le encuentre ningún sentido. ¿Qué lo despierta? En el encuentro con alguien que está más rota que él. Li Qian lo escucha, lo espía, y en ese proceso él se siente por primera vez en décadas reconocido fuera de su función de proveedor o buen hijo. Esa es la potencia de la escucha. Nos devuelve la humanidad cuando nos hemos convertido en una función. Don Jun dice algo que rompe con la lógica de la autoayuda moderna. Encontré a alguien que me entiende y eso me entristece. ¿Por qué la comprensión traería tristeza? Porque ser entendido significa ser visto. Para alguien que ha construido su vida siendo un pilar invisible para los demás, que alguien detecte su dolor lo deja al desnudo. Esa tristeza es el reconocimiento de su propia soledad. Y quien lo ve, quien lo entiende, es Li Qian. Con esta frase, Don Jun deja de ser el ingeniero de estructuras para ser simplemente un hombre que sufre. ¿Pero quién es ella? ¿Qué busca Qian en el dolor de él? Eso lo veremos en el próximo capítulo. ¿Cuántos de nosotros somos par Don Jun en algún área de nuestra vida? ¿Cuánto de lo que hacemos es por deseo y cuánto es para no defraudar una ley que ya ni siquiera sabemos quién la dictó? Los invito a pensar esto en su propio mundo interno. Si este análisis les resonó en este universo, suscríbanse para el próximo capítulo donde analizaremos la otra cara de esta moneda, la residencia radical de Li Qian. Nos vemos en el próximo capítulo de Universo Psicorosti, tu espacio sí. Universo Psicorosti, tu espacio psi.